Bueno, hoy vamos a hablar, entonces, hoy vamos a estudiar la lección eh, 24, que es Sí, la tercera declinación. La 24 y todavía la siguiente lección es para la tercera declinación, que como ya he dicho muchas veces, es una declinación como las otras dos, una declinación con sus terminaciones perfectamente regulares. Pero lo que pasa es que con frecuencia hay cambios vocálicos o cambios de consonante por los choques de las terminaciones con la raíz verbal. Y esos choques pues son regulares, son normales. No es que la declinación sea irregular. La declinación no es regular. Tiene algunos detallitos, pero en general 95% es regular. Entonces vamos a ver ahora aquellos sustantivos cuya raíz termina en i, en y, perdón, en iota o en y, con i e u. Y la próxima semana veremos los que terminan en diptongo y con eso ya terminamos la tercera declinación. Son un poquito especiales. Estas dos terminaciones son un poquito especiales. Aquí me les digo, sí tienen un poquito de eh, irregularidad. Pero vamos a verlos. Ocupo aquí o pongo el tema dinamí. Dinamí, que quiere decir poder, ¿verdad? Y es un femenino. Entonces, dinamí en el nominativo, pues es sigmático, le añado la sigma, normal, ¿verdad? El nominativo es sigmático, entonces me queda dinamis. El vocativo no es sigmático, entonces me queda igual que el nominativo, pero sin la sigma. En cuanto al genitivo, bueno, aquí viene una contracción, porque tú sabes que la terminación del genitivo singular es os, omicron, sigma. Eh, Pero si se junta la I con la OS, bueno, ahí ya tuve una contracción y se alarga la Omicron en omega. Eh, pero no queda dinamos, ¿no? Le añado una épsilon, ¿no? Es una épsilon como, digamos así, eufónico. No es dinamos, sino dinameos, que es un poco más suave de pronunciar. Y esta es una irregularidad. No es dinamos, como sería la contracción de la Y con la con la omega, perdón, con la omicron, quedaría en omega, pero queda dinameos. De todas maneras, la terminación os del genitivo, pues me indica que se trata de un sustantivo de la tercera declinación. En el dativo singular tenemos dinamei. Aquí choca una iota de la terminación dinami con la iota, que es la terminación del dativo, de la tercera. Y entonces eso genera un diptongo, una contracción en diptongo. Entonces, dinamei. El acusativo es dinamin. Aquí toma una ni. ¿Por qué toma ni el acusativo? Pues porque sí, ¿verdad? Ese es el acusativo de estos sustantivos que terminan en iota y en y, toman una ni en el acusativo. Y el vocativo, ya lo dije, es igual al nominativo, es la raíz tal cual, sin la sigma. ¿Mm? Entonces, nota cómo tenemos la terminación y, que en el genitivo se convierte en eos, en dativo se contrae en ei, en acusativo la terminación es la ni nada más. Eso es irregular, ¿verdad? Porque hemos visto pues, que la terminación no corresponde a la terminación del acusativo o la tercera declinación. En cuanto al plural,
Eh, eh, la terminación es, ¿verdad? Pero se junta con la y me queda dinameis, no, perdón, dinamis. Se contrae en diptongo. Dinameon, igual que aquí, ¿verdad? Dinameos, pero en plural con la ni, dinameon. Dinamesi, porque la terminación del dativo plural es si, ¿verdad? Pero no queda de dinamisi, sino que cambia a epsilon, y lo mismo que en el singular. En el acusativo tenemos la terminación en la forma dinameis, ¿verdad? Se contrajo el eis. Y lo mismo en el plural, en el vocativo plural, dinameis, ¿verdad? A ver, te voy a poner las terminaciones eh, del, de la tercera declinación para que las recuerdes. Ah, voy, ya lo tengo. Entonces, ahorita pongo compartir. Aquí está, ¿verdad? La terminación de la tercera declinación es esta. El nominativo es la raíz, tal cual, pero puede ser sigmático, como pasa aquí, ¿verdad? El nominativo es la raíz más el signo, ¿verdad? El genitivo, la terminación es os, pero aquí, ¿qué pasó? Pues que chocó con el os, perdón, con la i, con la iota de la raíz, y entonces quedó en eos. En el dativo la terminación es i. Aquí quedaría dinami i, dos iotas, y entonces se contrae en ei, ¿verdad? En el acusativo la terminación es a, ¿verdad? Pero aquí, esa es la principal irregularidad. Estos toman una ni en vez de una alfa, una ni como terminación. Luego, en cuanto al plural, la terminación es eh, que choca, la terminación es con la iota de la raíz y se contrae en eis, dinameis, en el plural dinameon, el dativo plural, la terminación es si, ¿verdad? La terminación es si, entonces queda dinamesi en vez de dinamici, que cambia. En el acusativo plural, la terminación es as, ¿no? La terminación de la tercera definición es as, se junta con la i y se contrae en eis, dinamis, y lo mismo el vocativo. Eh, lo mismo el vocativo que el nominativo. Entonces, como ves, los que terminan en iota, aquellas palabras cuya última letra es una iota, tienen una declinación en la tercera un tanto macabra, pero es lógico. ¿Por qué? Choca la iota de la terminación de la raíz con la vocal de la terminación del caso. Entonces, eso me genera un poco de distorsión. Pero bueno, lo que hay que tener más claramente en la mente es el la ni que se añade, que se cambia, en vez de la terminación a del acusativo. En estos casos, la terminación es ni, es una dina. Y aquí están las observaciones. Los temas en I son muy numerosos y casi todos son femeninos, como en este caso. Dinami es femenino. El nominativo singular de tales nombres
es sigmático. Ahí está, el nominativo es sigmático, es decir, el nominativo, en la tercera declinación, pues no tiene terminación el nominativo, en la tercera, pero a veces es sigmático. Ya hemos visto varios casos, y este es uno de ellos. Los temas en iota presentan, bueno, esto no. El genitivo singular se encuentra a la disinencia eos, fruto de una serie de antiguos y complejos fenómenos fonéticos. Bueno, el caso es que aquí no es dinamios, sino dinameos. Y la ómicron se alarga en omega. El acusativo singular, y esto es lo más importante, insisto, toma la desinencia ni, que debería ser a, ¿verdad? La tercera declinación termina en a, el acusativo, ¿verdad? Lo mismo que en femenino, termina en a, pero aquí es ni. El vocativo es igual al tema puro, ¿sí? El vocativo es igual al tema puro, porque es la raíz, pero sin sigma. En el nominativo le añadimos la sigma. El nominativo y vocativo plural derivan de los siguientes cambios fonéticos. El acusativo plural es eis, ¿verdad? Eis. ¿Por qué? Porque tendría yo que añadirle la terminación as al acusativo plural, sí, y quedaría dinamias, dinamias, dinamias. Pero queda finalmente un diptongo eis, ¿verdad? Por eso es un tanto irregular. El, ya está. Estos son los que terminan en iota, los sustantivos cuya raíz termina en iota y que son de la tercera declinación, es decir, que el genitivo está en os. Son, digamos que los más irregulares. De la tercera declinación, todos, dije, son regulares porque los choques consonánticos y los choques vocálicos son previsibles, ¿verdad? Son regulares. Pero en esta declinación no. Tenemos el eos, el ei, la mi, el eis en el plural, eon en el sentido plural, esi en vez de isi en el dativo plural, dinameis en el acusativo plural y en el vocativo plural, que resulta que son iguales, ¿no? Dativo, acusativo, vocativo, pero es femenino. Aquí es por otras razones, pero resulta que son iguales nominativo, acusativo y vocativo en el plural. Bueno, ahora vamos a ver los terminados en y, ¿verdad? En ipsil. Y aquí te pongo dos ejemplos, dos paradigmas. Ichthys, que quiere decir pez, pez. Y peju, que quiere decir codo. Codo, este codo, pero también la medida. Codo es más o menos equivalente a 45 centímetros, casi medio metro. Y las medidas en la Biblia están en codos. Entonces, cada codo en la Biblia lo multiplico por 45 centímetros y ya tengo una medida. Es casi medio metro. Por eso se utiliza mucho la palabra. Pejiu quiere decir, o más bien pejius. Y ichthyu quiere decir pez, ¿verdad? Este es el anagrama para Jesucristo, para el cristianismo. Porque la primera palabra es la primera letra de ichthys, es la iota, y es la primera letra de la palabra Jesús. La siguiente, la segunda letra de la palabra ichthys es la ji, y esa es la primera palabra, la primera letra de la palabra Christos. Entonces ya tenemos Jesús, Christos. La teta, la tercera letra de la palabra ichthys, es la primera letra de la palabra Theos, Theos, Theu, Dios. Entonces ya tenemos Jesús, Christos, Theu, Jesucristo, Jesús, Cristo, de Dios,
La Y es la cuarta letra de la palabra Jesús y es la primera letra de la palabra huios, hijo. Entonces ya tenemos Jesús, Cristo, de Dios, hijo. Y soter, perdón, la sigma es la quinta letra de la palabra Jesús, es la primera letra de la palabra soter, que quiere decir salvador. Entonces, esta palabra, por nada más el simbolito del pez, digamos, es una manera críptica de decir Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. O sea, soy cristiano. Bueno, ahora vamos a ver su declinación. Ichdys. En el genitivo tengo que añadir os y no cambia la y, no se contrae. Entonces queda ichdíos, tal cual es la terminación de la tercera, del genitivo de la tercera, ¿verdad? Es el os. Bueno, aquí está, ichdíos. Ichdí, tampoco hay irregularidad aquí, porque la i no se contrae con la iota. Y en la terminación del dativo singular es la iota. Aquí está, dativo singular, terminación es la iota. Entonces queda ichdí. Y sin embargo, aquí en el acusativo vuelve a tomar la ni en vez de tomar la a, porque la terminación de la tercera declinación en acusativo singular es a. Pero no, los que terminan en iota y en y, en el acusativo singular toman ni, ¿verdad? Sin embargo, eh, bueno, aquí en el acusativo tenemos dinami, la raíz, más la ni, tal cual. Y aquí tenemos la palabra ihdü más la ni, tal cual. Por eso te digo que esa es digamos, la irregularidad eh, típica de estos sustantivos de la tercera declinación, que son los que terminan en iota y en y. Y el vocativo, igual que en el otro caso, es la raíz pura, ichdir, que es pez, o pescado, ¿verdad? En nominativo es ichdis, porque es sigmático. En el plural sí hay cambios, porque es ichdi, ichdi, más la terminación del plural, que es, ¿verdad? Es la terminación del nominativo plural. Entonces sería aquí, ichdi es. Y entonces omito la épsilon y le pongo acento circunflejo a la U. Por eso la U tiene acento circunflejo, ¿verdad? Porque me comí una épsilon. Entonces, en vez de ichdües, tengo ichdüs en el plural. En el genitivo plural tengo la raíz tal cual, ichdü más la terminación del genitivo plural, que es la omega ni, como en todos las declinaciones masculino, femenino y neutro del genitivo plural, siempre la terminación son. Eso aquí es igdion, igdion. El dativo es regular, es la raíz igdi más la terminación si, que es la terminación del dativo plural, ¿verdad? El acusativo hace igdus, ¿eh? La terminación del acusativo debe ser as, ¿verdad? Aquí hace igdü, sería igdüas, y se contrae en una y, pero con acento circunflejo, ¿verdad? Que me está indicando que me comí una vocal. En vez de igdüas, es igdüs, y aquí en vez de igdües, es igdüs, ¿verdad? Y el vocativo es igual al nominativo. Y como resultado de esto tenemos el nominativo ictus igual al acusativo ictus igual al vocativo ictus, como si fueran neutros, porque en los neutros siempre, los neutros, nominativo, acusativo, vocativo son iguales, pero aquí no es neutro, es masculino. Entonces el resultado de que sean iguales es por otras razones, no es porque sean neutros.
porque aquí es masculino. Y en el segundo caso tenemos la raíz peju, que quiere decir con. El nominativo sigmático, que queda pejus. El genitivo es pegeos, no es pegios, como aquí, miren, os, no, aquí es pg, cambia la y en epsilon, ¿verdad? Y la o se alarga, no es omicron, sino omega. De todas maneras, lo distinguimos porque el sonido es os, ya sea omega u omicron, el sonido del genitivo es os. Entonces, yo aprendo esta palabra así, pegius, pegeos, pegius, pegeos. Ah, ya eso me dice, es tercera declinación, terminación del genitivo. Pero luego pegius, termina en y y tiene esa irregularidad. Vamos a seguir. En vez de pegiei, como tengo aquí, pegui, aquí es, en vez de pegui, es pgi, pgi. Vuelve a cambiar la iota en epsilon, perdón, la y en epsilon. Pejun, aquí sí, tengo la raíz y la característica ni del acusativo singular. Pejun. Y el vocativo es la tal cual la raíz, pejun. En el vocativo, perdón, en el nominativo, le añadí la sigma porque es un nominativo sigmático. Entonces me queda pejus, pegeos, pegei, pejun, pej. Y el plural, pejeis. ¿Por qué sería pejues? Peju más es. Entonces, en vez de peju es, se contrae en pejeis. Lo mismo que hizo aquí con dinameis, ¿verdad? Dinameis. Aquí lo hace con pejeis, luego pegeon, pegesi, en vez de peju, sí, peju, peju, sí, es pegesi. El acusativo pegeis y el vocativo pegeis. Entonces resulta que nominativo, acusativo y vocativo son iguales, pero no porque sean neutros, por diferentes razones, ¿verdad? Por otras razones son iguales. Pero bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es que aquí hay una contracción rara, ¿verdad? Porque es la U con la I y se contrae eis. Aquí es la U con la ON y queda EON. Aquí es la U con la, aquí no hay contracción, pero se cambia la iota en épsilon. En vez de PQC, PQC como ich, du, si, aquí es PGC. El, en vez de PGAS, que sería la terminación normal del acusativo plural, as, en vez de ay no, en vez de PGAS, tengo PGIS. Bueno, estos, mi estimado Jerónimo, pues hay que aprenderlos, ¿verdad? Bueno, más que aprenderlos, hay que repetir estas declinaciones, tanto dinamis, dinámeos, como eh, icdios, ¿verdad? Porque en realidad esta se declina como si fuera dinamis, dinámeos. Mira, dinamis, dinámeos, dinamei, dinamin, dinami. Aquí los tienes. Pegius, pegeos, pegei, pegium, pegium. Entonces, esta en realidad se declina como dinamis, dinámeos. Que vimos ahí, claro, la raíz termina en y, pero el resultado final pues, es similar, bueno, igual al de dinamis, dinámeos. En cambio, este es más regular. Este es más regular, ¿verdad? El dominativo es sigmático, el os es la terminación normal, el i del dativo es la terminación del mal, y el acusativo, ese es el que sí hay que tener en cuenta, que es una ni, ¿verdad? Y en el plural, bueno, pues que
aquí hubo contracción y queda una Y con circunflejo, lo mismo en el acusativo y lo mismo en el nominativo. Entonces no cabe más remedio más que aprendérselo. Yo lo que te aprendo es que repitas esta declinación, te la aprendas: dinamis, dinameos, dinamei, dinamin, dinami, dinameis, dinameon, dinamesi, dinameis, dinamis. Y la de Pejun, perdón, la de Ichdus, Ichdüos, Ichdüs, Ichdüos, Ichdü, Ichdün, Ichdü, Ichdüs, Ichdüon, Ichdüsi, Ichdüs, Ichdüs. Bueno, repetirlo y repetirlo. Ya cuando salgan los casos de un sustantivo que termine en y ni que sea la tercera declinación, pues vamos a recurrir a este paradigma, ¿verdad? Las Javier, observaciones son, sí, eh, en el plural de pejeis, ¿cómo es pejeis? pejeis, sí, Y en el genitivo, pejeon. Es lo mismo que en eh, dinamis, fíjate. Dinamis, eh, tienes dinameis, dinameon. Aquí tienes, claro, el acento varía, tienes pejeis, pejeon, pejesi como dinamesi, ¿verdad? ¿Verdad? Y en el acusativo dinameis, dinameis, como tienes aquí, pejeis, pejeis. Por eso te digo que esta en realidad está casi igual que la de dinamis, dinameos. Por eso mejor apréndete dinamis, dinameos e ichdus, ichdüos. Ya, esas son digamos, ahí tienes las variantes, ¿no? De esta declinación, con estas terminaciones. Aquí lo pongo en un cuadro, ¿no? En la parte de arriba, pues el singular, y en la parte de abajo, el plural, ¿verdad? Pero es lo mismo que está ahí ahora al para final. el acróstico, perdón, para el acróstico de Jesús, Ixtis, ajá. Ixis, es Cristo, Jesús, 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 ¿qué es eh, Jesús? Jesús, la iota. Christos, es la G, Christos. Theou en genitivo, porque quiere decir de Dios. Jesús, Jesús, Christos, de Dios, cuyos, hijo, de Dios, hijo. Cuyos quiere decir, ese es de la segunda declinación, cuyos, cuyu, ¿verdad? Y soter quiere decir salvador. Y entonces, Ichdis quiere decir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Es digamos, una confesión de fe en Jesucristo. Por eso el pescadito se utiliza como signo de cristianismo. Bueno, ahora un poco de vocabulario. Himation, himatiu. Esta U me dice que se trata de la lo declinación. pasas porque no se ve, por favor. No sé, ¿qué pasa? ¿Qué no se ve? ¿No se ve el El vocabulario? vocabulario no se ve. A ver, pero sí estás viendo el cuadro este de dinamis, dinameos, o algo pasó. Sí, el Sí se cuadro ve sí, el cuadro, sí. el cuadro Ah, sí. pues ahí está, en la siguiente página está el vocabulario. ¿No aparece? Ah, pues, no, Ah, caray. Y aquí le traduce, no, tampoco. a ver, voy a dejar ¿Qué pasó? no sé por Eh, qué es el mismo documento. Dejo de compartir y ahorita vuelvo a compartir, ¿verdad? A ver, a lo mejor es eso. Ah, no, no. Este, vuelvo a dejar de compartir. Ah, es que lo cerré por alguna razón. Entonces primero lo abro, ¿verdad? Y ahora lo comparto.
A ver, ahora sí está el vocabulario, Jerónimo. Ahora sí, sale. Mm. Sí, Bueno, perdón. Sí, sí se ve. no, no, pues, al contrario. Himation, himatio. Decía yo que la terminación u, pues me indica que es de la segunda declinación, aunque ya sabemos que hay algunos sustantivos, muy pocos, de la primera declinación que termina el genitivo en u, como polites, politu. Bueno, ese es un sustantivo masculino de la primera declinación. Pero la mayoría de los sustantivos que tienen genitivo en u son de la segunda declinación. Y la terminación on me está indicando que es un neutro, ¿verdad? Entonces, himation, himatiu es un neutro de la segunda declinación, ¿verdad? Y quiere decir manto. Eh, Hay mucha discusión sobre qué tipo de manto se trata, porque no es algo que se ponga, digamos, encima de la ropa como actualmente, si no, parece que el manto era la ropa. Por eso algunos traducen simplemente vestido, ropa, el manto, porque todavía ahora ahí en muchas zonas en musulmanas, los hombres andan con una sotana, digamos, o un alba, ¿ah? Y ese es el Sí, famoso manto que sirve de vestido. Bueno, en el Nuevo Testamento es himation, himati. Otro sustantivo de la segunda es carpos, carpú. Eh, quiere decir fruto, ¿verdad? Y es de la segunda. Aquí lleva un acento circunflejo porque no es simplemente U, sino que aquí eh, tiene un acento circunflejo debido a que la palabra, la raíz es carpó, carpó. El nominativo es sigmático y queda carpós, pero con genitivo le tengo que añadir u. Entonces me queda carpó, u, ¿eh? Y eso se contrae en carpú con acento circunflejo. Por eso tiene acento circunflejo ahí. Entonces, carpós, carpú es un sustantivo de la segunda declinación masculina, ¿verdad? Carpós, carpú quiere decir fruto. Kefales, creo que ya lo hemos visto, por lo menos hemos visto el paradigma. Tiene terminación es un sustantivo de la primera declinación, que hemos visto que puede ser en a o en eta, gemera, gemeras, as, pero también puede ser quefales, en eta, lo que se llama alfa impura, quefales. Eh, Quiere decir cabeza, cabeza. Entonces es un femenino de la primera declinación. Querizo nada más no tiene terminación porque es un verbo, ¿verdad? Entonces ahí está el presente del indicativo de la pues, primera persona del singular. Entonces yo anuncio o pregono, ¿verdad? Y el sustantivo de querizo es querigma, el querigma, el anuncio. El verbo entonces querizo con doble signo, querizo. Ya lo podríamos conjugar en presente. Querizo, queriseis, querisei, querisemen, querisete, querisusi, ¿no? Como un ujú, verbo, ¿no? Digamos, regular. Monon es un adverbio, ¿ah? Por eso no tiene terminaciones, porque los adverbios son eh, invariables, es decir, no tienen masculino, femenino, neutro, singular, plural, y no tienen casos, como las preposiciones, como sucede también en español, ¿verdad? Un adverbio, por ejemplo, solamente, pues solamente no tiene femenino, ni masculino, ni plural, ¿verdad? Entonces es una partícula invariable. Y en griego es monon, solamente. Eh, bueno.
Aquí tenemos el verbo martireo, que es dar testimonio. Por eso no tiene terminaciones, porque no tiene casos, no se declina. Es un verbo. En todo caso, hay que conjugarlo. Ahora, el verbo termina en épsilon, ¿verdad? Martiré o. Es un verbo que va a tener contracciones. ¿Por qué? Pues porque termina en épsilon y cuando la terminación empieza con vocal, va a haber contracción. De hecho, yo no conjugo martireo, no digo martireo. La primera persona del singular, del indicativo, eh, yo doy testimonio, no es martireo, así lo enuncio, pero en realidad la conjugación es martiró, martiró, ¿sí? No, no empiezo conjugando martireo, ego martireo, no, ego martiró, ¿por qué? Se junta la épsilon con la omega y queda la omega, nada más con acento circunflejo, ¿ves? Para indicar que me comí una letra. Entonces, la conjugación es martiró, yo doy testimonio, pero para enunciarlo, sí digo martireo. Pero ya veremos esos verbos que tampoco es que sean irregulares, lo que pasa es que ahí se genera una declinación. Entonces, martiró, yo doy testimonio. En español, bueno, se puede usar el verbo testimoniar. Creo que así que la Real Academia Española no reconoce el verbo testimoniar, pero en la práctica, pues sí se puede utilizar. ¿Sí? Claro, yo digo, no digo Sí, yo testimonio, tú testimonias. Yo digo, yo doy testimonio, se utiliza, sí, digamos, bueno. la perífrasis. Eh, Nix, nictos, bueno, aquí tenemos un sustantivo de la tercera declinación. ¿Cómo lo sé? Porque termina en os el genitivo, un singular os. Y el nict me da la raíz, nict. Esa es la raíz. Ahora, si yo a la raíz le añado la sigma del nominativo, me queda nicts. Ujú. No, no, perdón. Yo tengo aquí la palabra nict, nict. Le tengo que quitar la tau, porque si la tau está antes de una sigma, me queda nicts, pero tengo que quitar la tau porque la tau antes de la sigma desaparece, ya lo hemos visto. Pero entonces me queda la capa junto con la sigma. ¿Qué pasa con la ks? Ks pues se convierte en ks, en xi. O sea, aquí es nix, nictos, pero la raíz es nict. Bueno, entonces es un Sí, sustantivo de la tercera, pero ya vimos que también es regular, salvo que pues hay choques ahí consonánticos y vocálicos que me generan que el nominativo sea nix. Es la noche, la negra nix, dice Hesíodo, la negra noche. sí. Oros, orus, aquí tenemos horos, horus, es la palabra montaña. El espíritu rudo en español lo pasamos como H. Horos, horus es montaña y el sonido es us en el genitivo. Sí, en vez de ser os, es us. ¿Por qué? Porque se junta la omicron de la raíz, con la omicron de la terminación, que es os, ¿verdad? Como aquí arriba, esta tercera declinación es os. Sí, pero ¿qué pasa? O con omicron se contrae en u. Pues entonces ya es un sustantivo de la tercera, pero que tiene una contracción. Oros, joros, joros, montaña. Ute, ute quiere decir y no, ¿verdad? Eh, Ute. u quiere decir no, simplemente u quiere decir no. Te es como un y no, ¿no?
No y no. Aquí está, por eso y no. Por eso es mejor traducir y ni, ¿verdad? Por ejemplo, no voy a comer y no voy a dormir. Entonces, en español es más correcto decir no voy a comer ni voy a dormir. Este y no, pues es un no subsecuente a otro no. Entonces, por eso es mejor ni, ¿verdad? Y ese es el ute, ¿verdad? Un ni, es un no que sigue a otro no. Bueno, tempo es el verbo enviar, es el verbo enviar. Eh, Guiar, tam- enviar. enviar. También lo podemos conjugar en presente que ya sabemos. Pempo, pempeis, pempei, peipomen, peipete, peipusi. Ya está, es regular. Y es el verbo enviar. Pempo. Se utiliza mucho, de ahí viene el enviado. Pero ahí el enviado pues, es un participio, ya lo veremos. Bueno, ahí está nuestro vocabulario. Ahora vamos con traducción, que esto es Sí, tu mero mole. A ver, ¿quieres leer Juan Juan. 21:8 y traducirlo? Ah, ahora Sí, nos vamos a ir sí, con puro Juanito, mira, con puro Juanito. A sí. ver, Si lo crece el poquitito, a ver si alcanzas. a ver si nos alcanza. Muy bien. Ahí poco a poco ya cuando lleguemos le subimos. Hoy de Sí, hoy de Aloy Macetai to Loyario Elson Ugar Gesan Macran Apotes Ges Alajos Apo eh, Pejon ujú, Diacosion Sirontes to Diction Ton Ixion ajá, Iction. ujú. Aquí Ujú. tenemos la palabra pejun, pejeos, que es codo, y aquí tenemos la palabra ictios, que es pez. Por eso Ujú. puse aquí este ejemplo. A ver, ¿qué dice? Los eh, hoy, Aloy es los demás o los otros. Así, aloy, aloy. Aloy, Ujú. Los los, otros, los otros dos discípulos, Macetai. Y luego entramos en el verbo, Elson no, no, no. fueron, ah, to, Y es un dativo, es un a, artículo, digo, al, es a la barquilla, embarcación o qué? sí, pero entonces es un dativo. Por eso, los otros Otros discípulos discípulos, a la barca barca, a es un la barca, dativo. Es un dativo. ¿sí? ¿Mm? Elson Eh, Elson no es de ir o fueron o navegaron, no, es el verbo erjomai. Erjomai. Y y aquí venir, está en auristo, listo. auristo segundo, ¿verdad? Erjomai, eleusomai. El zon, ahí está el auristo, auristo segundo. El zon, porque tiene las terminaciones, la terminación Sí, del imperfecto. Entonces, es un auristo segundo. do, Y es el verbo es erjomai, ir o venir. ir, Entonces, fueron, fueron los otros discípulos a la barca, fueron. En español decimos los otros discípulos fueron a la barca. Y luego, who, dónde o eh, pues, gar, están, a es, ver, ¿qué quiere decir ¿dónde? u? No es, ¿dónde? U es no, No, no.
Como te decía no, aquí hace un momento, la palabra u, ute quiere decir no y no, y no. y Pero no, aquí nada más tenemos es, no, 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 no es, pues, pues, eh, es, estaban, exactamente, es el verbo eimi, y, en imperfecto. A ver, vamos a conjugar el verbo eimi en imperfecto. En, es, emen, ete, esan. Y eso con vocal larga siempre, con eta. En, es, emen, ete, esan. Ellos estaban, estaban, no pues estaban, no, pues, estaban, eh, ma, macrán, macrán. es, es, que es, Es un ma- adverbio, ¿verdad? Quiere decir lejos, no lejos. estaban lejos, No pues luego estaban viene, lejos, y luego apode, con genitivo, exactamente, es que es el de, genitivo. de la tierra, tesgues, Exactamente. lejos de, La preposición apo exige genitivo. Bueno, podría ser que llevara acusativo o dativo, pero en este caso, eh, a ver, no. eh, puede ser de dativo o perdón, de acusativo o de genitivo, pero apoic pro, sí. Pero aquí es con genitivo y entonces de la tierra. Entonces dice, no de la pues tierra. estaban lejos de la tierra, Sí, pero, o exactamente, más, o sino, o sino, ese host como, como, un apo, ahí sí está con acusativo, no, ¿o no? Perdón, no, 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 con genitivo. con genitivo, Eh, como, como de, de, es algo así, estamos de los codos, ¿verdad? exactamente, como de codos Es y de, acosíon. es que, Bueno, esa ¿cuánto sería? palabra no la conocemos, no la conocemos. Es 200, 200. Entonces, sino como de 200 De codos, que vienen a 200 ser como 100 codos, metros. 200 codos, como 100 metros, como estaban 100 lejos, ¿no? metros. Pues Del sí, mar, estaba lejos, a ver, dice, pues no estaban lejos de la tierra, pero sino no. de unos 200, a unos 100 metros, 200 codos. Sí, ellos, los discípulos, andan pescando, están en la barca y Jesús les habla desde la orilla, ¿verdad? Y ellos se acercan, una vez que pescaron, se acercan porque no estaban lejos de la tierra, sino unos 100 metros. Y para pescar, pues no es muy lejos. Bueno, Cirontes, Los hicieron, yo he oído ese nombre, pero ahorita no eh, es como la, no es así como la esa, la avientan la esta la red, para la pescar red, a red, la red. No, pero sí, aquí no, la red, estos Cirontes, no, en realidad Cirontes es un participio, ¿verdad? ah, Eh, ah,
Y sirontes quiere decir arrastrando, arrastrando. Si quieres lo buscamos en el... A ver, vamos a ver. Mm, a ver, te estoy ahora mostrando el diccionario. ¿Lo ves? Sí, Entonces vamos a diccionario buscar manual griego. el verbo Ciudad, sir. Con Y, ¿verdad? Sir, aquí está. Eh, mm, yo creo que es sir reo. eh, Eh, cirreo, huir, afluir a, acudir a, porque no veo otro verbo. Sir ontes, bueno, eso sería el participio. Afluyendo a, acudiendo a. Pero más bien aquí la idea es arrastrando, sir, sí es que, arrastrando, sí. a ver, voy a ver si encuentro. Ciro, aquí está, aquí está. ¿Mm? Cirro. Es arrastrar, tirar. ¿Mm? Ciro, tirar, arrastrar. ¿Mm? Ciro. Y en un participio nominativo plural, cirontes, arrastrando. ¿Mm? Todiction, y aquí sí esto quiere decir la red. Ahora sí, ¿Eh? la red, Es un neutro. Todiction, aquí está, es un acusativo, porque es el digo, porque complemento es lo de que hace que lo que están el arrastrando. verbo, Arrastrando la red, es un singular, la red la red, ton ichdion. de los pescados o de Eh, los peces. Exactamente. Entonces se acercaron porque les dijo Jesús, echen las redes a la derecha, ¿te acuerdas? Sí, Entonces echaron las redes a la derecha y se llenaron. Y entonces acercaron la barca arrastrando la red porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros. Es lo que dice ahí Juanito en el capítulo 21. Bueno, y ahora seguimos con Juanito un sí. poquito más adelante. A ver, Es aneve un Simón Petros en Kisen ajá, to diction eis ten gen meston ixion megalón. regalo, Juanito, ¿cuánto? Galón. ¿Juan qué? regalo. Ahí mismo en el capítulo 21, versículo adelante, el O- versículo 11. A 11 ver, dice, sí, a neve un es de Simón, subir, ¿verdad? exactamente, tiene la preposición aná, que quiere decir hacia arriba. El verbo es ve, Mm, vaino, ¿verdad? Que quiere decir como el Jomai, ir, venir, andar. Y este es el aumento, porque es un auristo, ¿verdad? Entonces aquí dice, quiere decir subió, ¿sí? Subió ujú. seguramente a la barca, ¿verdad? Subió
Un, no es con, no, un quiere no, decir un, ciertamente. Un cierto, quiere decir ciertamente. cierto. Eh, sí, aquí no ni hace falta traducirlo. Casi como un pues, subió entonces. Bueno, Simón Petros, pues es el nombre propio, ¿verdad? Simón Simón Pedro, Pedro. Subió pues Simón Pedro, Pedro, Kai, y, y, eh, Heilkusen. que, dicen Eh, que fíjate que es lo mismo eso, que Ciro, eh, Heilkusen es un auristo y quiere decir arrastró. Aquí es un singular, aquí está, es un participio plural, arrastrando, arrastrantes, mientras que aquí es él arrastró, subió pues Simón Pedro y arrastró Heilkusen. es un participio No, aquí es un auristo aquí, Heikles, indicativo. Auristo, Heilkusen. Auristo. Sí, podría ser participio auristo, pero no es un participio. Es el verbo conjugado. Eh, eh, Auristo. es un auristo. Eh, es heikio el verbo. A ver, vamos a buscar. Ya que tenemos aquí el diccionario, vamos a buscar el verbo heikio. No, es eh, heikio, sí, heikio. Heil, aquí está. Aquí está. Helkusa. El verbo es el helkio. Helkio, es que estoy buscando heil. Helkio. Oh. Y ahorita vas a ver por qué es heil en vez de helkio. Hel, es que no hemos estudiado el verbo el auristo, pero ya lo estudiaremos. Helkio, helkio y helco. Helkio y helco es tirar, ¿no? Arrastrar. Aquí está la traducción y aquí están El las cotirar, tonalidades. El auristo, helquesa, con eta. ¿Por qué? Porque se junta la e del verbo con la e del aumento, ¿verdad? Eh, aquí, entonces aquí está, mira. Helquesa. Bueno, puede ser helquesa o puede ser Heilkusa. ¿Por qué Heil? Porque el verbo empieza con epsilon, es el verbo helco, empieza con epsilon, más el aumento, entonces tengo epsilon más epsilon, me da ei, ¿verdad? Se contraen ei. Por eso Heilkusa es el auristo. Auristo, Heilkusa. Ujú. de Heilkusen es tercera arrastrar. persona, arrastró.
¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Subió Sí, pues Simón Pedro y arrastró. Pedro arrastró Todiction, lo que decíamos, de los famosos pesos centímetros, ¿qué? la red, Eh, la red. la Aquí red. está. Aquí teníamos Cirontes, esto es arrastrando la red de los peces. Y aquí dice, y arrastró la red, Hacia, muy teis, bien, con acusativo. esa preposición siempre va a llevar acusativo. Por eso también está en acusativo. Hacia la tierra, hacia Ajá, la tierra, o la tierra, eh, Meston, mestón, ese Mestón, mestón, sí, que sería, eh, au- mm, llena, porque llena, el otro son llena, sí. llena La red a de los, tierra llena, llena exactamente, de los peces, los genitivo peces plural, grandes, grandes. ¿Por qué megalon está en genitivo plural? Porque es un porque adjetivo calificativo de peces. Entonces tengo que poner el mismo género, número y caso. Entonces, ichthyon es genitivo plural, megalon tiene que ser genitivo plural, masculino. ¿Mm? Megas, megale, mega. Megas, megale, mega. ujú, Bueno, entonces, ichthyon, megalon. Bueno, sí, y ahora vamos con la última de esta lección, que dice así. Venga. dice, eh, Ergetai, Ajá, Jesús, Kai, ajá, Lambanei, ajá. Ton Harton, Kai Didosin, Autois, Kai To, Obs, Obsarion, Obsarium, Sarion. con mollos. Homoyos, muy bien. Entonces, El 21, 13. Ey, fue Jesús, exactamente. Pero a ver, ¿aquí en qué tiempo está? eh, Eso no es el- aoristo. no, el que está ahí es Está en el presente. ente, Está en el- presente. el- Entonces va, quiere decir va. Ujú. Va Jesús. va Jesús y, y toma, es un Exactamente. El infinitivo, verbo es lamba. No, no, no. no, lambane, Es una lambano, tercera persona más. sí, Eh, él toma presente, ¿verdad? Va Jesús y y él toma toma, sí, en acusativo, tonarton, el pan, el pan, muy bien. y de didomi o didomai, didomai, Exactamente. Pedido Mai. un futuro, No, aquí está en presente y los dio y da, todo está en y dan, presente. Va, y den toma y da a ellos a ellos y, y y este de obsarion es de abrir o mirar. no, 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 no. Aquí es un sustantivo, ¿verdad? Porque tiene su artículo, es un neutro. Obsario quiere decir Y, pez. Pez es ah, sinónimo de ichthyios, ¿verdad? De pez. y, Opsarion es como diminutivo, ¿verdad? ujú, Pececillos. Bueno, y, y ¿será el que pez, ¿verdad? Bueno, el pez, homoios, perdón, homoios.
Es igual, semejante, ¿no? Exactamente. Y el pez igualmente. O sea, Igual. tomó los panes y se los dio. Y el pez igualmente. Vamos a ver, Opsario, ya que tenemos ahí el diccionario, vamos a ver. Opsario. Opsarion, aquí está. Ah, hay que ver Opson, Opsarion, Opsario, hay que ver Opson. Vamos a ver Opson, aquí está. Es que Opson y Opsarion son sinónimos. Carne Entonces, y pescado. Opson, carne y pescado, sí, Pues sí. pescado, ¿verdad? Pe- Carne y pescado. pues sí, es pescado, porque aquí bajaron peces de la red, Pues sí, trajeron de la barca, entonces les dio de los está bien. panes y de los peces, o del pez, porque aquí es un singular, ¿verdad? Y del pez. Sí, A ver, Hans, ¿cómo traduce? Porque yo tengo la impresión de que van a traducir en plural, y de los peces, pero ahí dice y del pez, es singular. To opsarion 20, es 21:13. 21:13 dice, Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió e hizo lo mismo con el pescado, ¿ves? En singular, sí, con el pescado. Bueno, muy bien. Ya terminamos entonces la lección, pero nos queda la siguiente lección para terminar ¿cómo se llama? La tercera declinación, ¿verdad? Con la lección 25 terminamos la tercera declinación. ¿Le quieres echar un vistazo? Ancup ¿No? Day, ¿Mandé? Ancup Day. Ay, no te entiendo. Pero vamos a la tercera declinación, ¿verdad? Entonces, aquí te la comparto. Dame un segundo. Aquí está. Y es la última lección de las declinaciones, ¿verdad? La última de la tercera declinación. Después de esta ya nos vamos con el verbo. Bueno, verbo y otros detalles que siempre tenemos que ver todavía algunos adverbios, los numerales que no hemos visto, algunos sustantivos que se declinan de manera irregular y que son muy usuales, que conviene que veamos. Entonces, ¿estás dispuesto a ver la? Sí, sí, Bueno, sí, ya entonces vamos a estamos. ver. La tercera declinación terminados en diptongo, ¿verdad? Diptongo. Diptongo U, que esto no suena en español como diptongo, suena como una U. Au y eu, que son diptongos. Estas tres terminaciones pueden estar en la raíz del verbo, ¿verdad? Por ejemplo, bu. Bu quiere decir buey. Bu. Y también nau. Nau quiere decir nave, ¿verdad? Bu puede ser masculino o femenino, fíjate. Y nau, pues es femenino, la nave como en español. Vamos a ver los dos sustantivos juntos. El nominativo es bus, es decir, la raíz con la sigma. Es un nominativo sigmático. Bus. Fíjate cómo hace el genitivo plural. Boos, del buey.
sería bou más la terminación os. Y entonces queda boos. Boí en vez de bu y, porque la i es la terminación de la tercera persona, del dativo singular, queda boí y bun es la raíz bu, pero, ojo, con el acusativo, que como los terminados en iota y en y, el acusativo singular hace en ni. Y aquí está la raíz, bu en el vocativo. Bus, pues es lo mismo, pero con sigma, con la sigma. Es un poco rara la terminación porque bou o bu-os se contrae en bo-os. Bu y queda bo-i o voy, etcétera. En plural, bo-es, pues la terminación, esa es la terminación del nominativo plural. Pero en vez de que sea bu-es, queda bo-es. Aquí, en vez de que sea bu-on, queda bo-on. Aquí sí queda completo, bu-si. La terminación sí, pues es la del dativo plural. ¿No? Pues que la raíz más la terminación, como si fuera completamente regular. Aquí la terminación es as en el acusativo plural. Entonces sería bu, as, pero se contrae en bus. Entonces buas o buas queda bus. Y el vocativo igual que el nominativo boes. Entonces, sí, es un poco rara la declinación, un poco rara. Pero bueno, sabemos que es la tercera declinación y que aquí hay choques vocálicos. La OU con la O, con la I, aquí no hay cambio. Aquí con la ES, con la ON, aquí no hay cambio. ¿Por qué? Porque aquí choca con vocal, choca el diptongo original con la vocal y entonces queda bon, pero aquí no choca con ninguna vocal porque tiene la terminación es sí, entonces queda busi. Aquí sí queda bu, as, ¿eh? Y se contrae en bus. Bueno, naus, 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 naus. Perdón, naus, aquí es un diptongo, ¿verdad? Y entonces pongo el acento en la débil, pero lo pronuncio en la fuerte. Entonces, naus la raíz es nau, ¿verdad? En diptongo. Entonces, aquí solamente le añado la sigma porque es un nominativo sigmático, pero vean, en vez de tener nau-os, queda ne-os, ¿eh? Neos. En el vocativo, en el dativo naí. Aquí rompo el diptongo, por eso le puse diéresis, naí. ¿Eh? Porque la terminación es i, sí, pero aquí me comí la y. En vez de no es naui, no es naui, sino naí. Por eso rompo el diptongo. Naún, naún, con la ni, ¿verdad? Y naú. Na-u. Aquí también rompo el diptongo, ¿verdad? Eh, y en el plural tengo esa es la terminación es, pero noten cómo la au se convirtió en una eta. Ne es neón, otra vez la au se convirtió en épsilon. Neón, aquí aparece la au, nausí, naus, ¿verdad? Porque la terminación es au más as del acusativo plural, entonces quedaría nau as. Y entonces lo contraigo en naus y por eso le pongo acento circunflejo, porque me comí una letra, una alfa. No es nau as, sino naus. Y ne es lo mismo en el vocativo que en el nominativo.
Sí, es una declinación un tanto complicada, ¿verdad? Más que complicada, tiene sus chistes, ¿verdad? Sus variantes. Pero si nos acostumbramos a que así es la tercera declinación, pues podemos maliciar, ¿verdad? También te recomiendo que tomes uno, bus, o os, o naus, naos, o naus, neos, ¿verdad? Yo me aprendí este bus, boos, boí, bun, bu. Boes, boón, busí, bus, boes. ¿Sí? No hay nada más que repetirlo, porque cuando la palabra termina en diptongo ou o au, la declinación tiene un poco de cambios. Cuando la terminación, aquí es cuando termina en ou, o sea, u, o en au. Cuando la terminación de la raíz es en eu, ¿verdad? Tenemos una palabra muy común que sí nos podemos aprender, basileus, ¿verdad? Quiere decir rey. La raíz es basileu, ¿verdad? O basileu. Con sigma, porque el nominativo es sigmático, me queda basileus. Basileu con la terminación os del genitivo, se alarga la O en omega. Entonces me queda basileos. Ojo, es con omega, sí, pero el sonido es os. Esto me indica que es la tercera declinación. Y la O, pues se alargó por alguna razón. Ah, porque me comí una Y, ¿verdad? Basileos, basilei, pues sí, la terminación es I del dativo. Entonces sería Basileu I, pero se contrae en Basilei, el dativo. Basilea sería Basileu A, porque A es la terminación del acusativo singular. Basileu A, sí, pero me como la Y y queda Basilea, ¿verdad? Y en vocativo Basileu, que es la raíz. ¿Verdad? Sin la sigma del nominativo. Entonces, basileus, basileus, basilei, basilea, basileu. Así, ni modo, hay que aprendérselas. Basileus, basileus, basilei, basilea, basileu. Y el plural, basileis. En vez de basileu es, contraigo en basileis, ¿verdad? Y lo mismo voy a hacer en el acusativo y lo mismo en el vocativo. Este es masculino, no es neutro, pero por coincidencia, nominativo y acusativo y vocativo son iguales. Basileón, en vez de basileuon, me como una Y, queda basileón. Y aquí recupero la raíz, ¿verdad? Basileu, y la terminación sí, pues es del dativo plural. Este es regular. Entonces el plural queda basileis, basileon, basileusi, basileis, basileis, ¿no? Porque el nominativo, acusativo y vocativo son neutro, digo, en este caso son iguales. ¿Mm? Esa palabra es muy utilizada porque pues, es el melech del hebreo, melech, rey, este, basileus en griego, ¿verdad? No es Basileia, no, Basileia es el reino, Basileus es el rey y es de la tercera declinación. Basileus, Basileus, Basilei, Basilea, Basileu. Basileis, Basileon, Basileus y Basileis, Basileis. Así hay que aprendérselo, porque pues tiene sus chistecitos, ¿verdad? Terminados en eu. Ojo que aquí los terminados en eu no toman ni en el acusativo, aquí recupera la terminación regular, ¿verdad? Mientras que en los otros sí toman ni, ¿verdad? Bun, naun, o naun. Sí, toma la ni del acusativo singular, como lo habíamos visto con dinamis y con los otros, con pejún y con igdus, ¿verdad? En el Y aquí se acusativo también. pronuncia igual el genitivo. ¿Cómo lo pronuncias ¿Cuál? en esta palabra? Acá Este, en el singular. Arriba, en un el genitivo. genitivo ¿Vos? vos,
Voos. Aquí no hay diptongo porque son dos vocales fuertes. Entonces son dos sílabas. Os. Muy bien. Ya está. Y entonces ya, mira, ya terminamos la lección, ¿verdad? Yes. Y aquí está el cuadro con las dos. Eh, aquí, aquí terminamos ya las palabras del Nuevo Testamento. A partir de la siguiente lección solo indicaré verbos tal como se deben enunciar, que no hemos aprendido a enunciar los verbos. Los verbos se los estoy enunciando solamente con el presente de indicativo, la primera persona del singular, yo, ¿verdad? O sea, aquí, porque así se enuncia, ¿verdad? Yo bebo, sí, pero hay que aprenderse el futuro, el auristo y el perfecto. ¿Para qué? Para tener toda la conjugación, saber cómo hacer toda la conjugación. Pero bueno, eso vendrá después, cuando nos dediquemos al verbo. Entonces, pino quiere decir beber. Y lo podemos conjugar en presente. Pino, pineis, pinei, pinomen, pinete, pinusi. ¿Verdad? Yo bebo, tú bebes, etc. Pistos, pisté, pistón es un adjetivo que quiere decir fiable o creyente, ¿verdad? Las dos cosas, el que es fiable en sí mismo y el que tiene fe en otro, ¿verdad? El creyente. Entonces aquí está en masculino, pistos, pisté está en femenino y pistón está en neutro. ¿Verdad? Pistos lo declino conforme a la segunda declinación, como Theos, Theú. Pisté lo declino conforme a la primera, como Kefalé, Kefalés, ¿verdad? Y pistón, neut de la segunda, ¿verdad? También, entonces es un sustantivo, perdón, un adjetivo, segunda, primera, segunda. El masculino va con la segunda, el femenino con la primera y el neutro con la segunda. Pistos, pisté, pistón. Y sabemos declinar el masculino de la segunda, femenino de la primera y neutro de la segunda. Ployon, ployu. Aquí tenemos un sustantivo de la segunda declinación, ¿verdad? Termina el genitivo en u, ¿no? Ployon, ployu. Aquí tenemos un adjetivo, malo, ¿verdad? Poneros, ponerá, ponerón. Masculino, femenino y neutro. Segunda declinación, ¿verdad? Como cero segundo. Primera declinación como gemera, gemeras. Y segunda declinación neutro. Entonces, malo, mala, malo. Y aquí, bueno, yo puedo declinar malos, por ejemplo, poner hoy. De los malos, ponerón, ¿verdad? Del malo, ponerú, y así está en el Padre Nuestro, apo, tú, ponerú, del mal o del malo, apo, tú, ponerú, el genitivo, del malo. Bueno, eh, aquí puse sigma no, como si fuera normal y tiene que ser sigma final. Presbíteros, presbítera, presbítero. Esto es un sustantivo que quiere decir anciano, no quiere decir sacerdote. Después, en la historia de la iglesia, pero ya bastante tiempo después, el anciano, el presbítero, pasó a significar el sacerdote, pero eso ya más después. Originalmente, y en todo el Nuevo Testamento, el presbítero o presbíteros es el anciano, ¿verdad? Y anciano no necesariamente de muchos años, ¿verdad? El anciano es una persona o era una persona que tenía cierta capacidad judicial para resolver asuntos, era una autoridad moral, digamos así, en la comunidad, el anciano. Y no tenía que necesariamente que ser el más anciano, podía ser una persona que tuviera mucha prudencia, aun cuando fuera joven.
¿verdad? Entonces recibía el título de anciano, que es, digamos, autoridad moral en la comunidad. Eh, y entonces presbíteros, pero puede ser femenino, presbítera, la anciana, o presbítero, lo anciano, si lo viejo, alguna cosa que sea neutra en griego, y le quiero poner el adjetivo anciano, viejo, pues se lo tendré que poner en neutro, ¿verdad? Si el sustantivo es neutro. Bueno, prosopon, prosopu, otros de la segunda declinación, como apóstolos, apostolu. ¿No? Eh, ¿Por qué le cambio? Porque aquí es el acento, porque aquí tenemos una proparoxítona, pero si yo le aumento una vocal larga al final, como es el caso del genitivo, no puedo tener proparoxítona, tengo que mover el acento para que sea paroxítona, es decir, prosopu, el nominativo prosopon, el genitivo prosopu, quiere decir rostro, ¿verdad? Y también, por extensión, quiere decir la persona, pues el rostro es la persona. Proton es un adverbio, por eso esto no tiene declinaciones ni masculinos, ni femeninos, ni nada, ni se conjuga. Es una partícula invariable. Proton, su nombre lo dice, proton quiere decir primero, se utiliza en español, ¿verdad? Muchas veces el prototipo, prototipo, sí, es un tipo que está antes. Protoevangelio, el primer evangelio. Proto, eh, Protoclásico, está el primer clásico, ¿no? O al inicio del clasicismo. Pírpiros, esto quiere decir fuego, y en español se utiliza la palabra, por ejemplo, pirómano, pirómano, el que le gusta jugar con fuego, pirómano, viene del griego, y el sustantivo nominativo es pur, y el genitivo piros, por tanto, es un sustantivo de la segunda declinación, ¿verdad? Pero este es regular. Pir, piros, pirí, pirá, pir, etcétera. Bueno, también el plural. Rema, rematos, otro de la tercera. Vea cómo el genitivo termina en os. Entonces, rema, rematos. Quiere decir palabra, como logos, ¿verdad? De rema viene la. Bueno, también quiere decir cosa, como logos. También logos puede decir cosa. eh, Logos, cosa, asunto, asunto. eh, lo mismo que rema, rematos. Y sábaton, sábato es una palabra hebrea, ¿verdad? No es hebreo, no es griego, es hebreo, es una palabra importada del hebreo. eh, de la segunda declinación, ¿verdad? Por el genitivo me dice que es de la segunda declinación, entonces lo declino conforme a la segunda declinación, pero sabiendo que es una palabra que viene del hebreo, ¿verdad? Hay que ver si, siendo una palabra que viene del hebreo, tenga toda la declinación, o sea, se decline regularmente. A lo mejor no, no estoy seguro, pero parece que sí. Sábado, sábado, también así pasó el español, sábado. Sábado es una palabra hebrea, no es española, no es latina, no es griega. Sábado es una palabra hebrea. Bueno, a lo mejor aquí lo dejamos, ¿no? Sí, Mi estimado Jerónimo. gracias, profesor.